¿Qué es la voz? La voz es uno de los soportes físicos de la comunicación humana. Se origina del soplo pulmonar, que luego se transforma en sonido en la laringe y se articula en fonemas y palabras en las cavidades de resonancia del organismo. Por medio de la voz, el ser humano expresa sus ideas, sus sentimientos y refleja su personalidad. Cualidades de la voz. Altura o tono. Es la cualidad verbal y no verbal de la voz, fundamental en la comunicación, ya que con él, además de obtener información de la altura musical que puede alcanzar y sus cualidades, nos informa mucho sobre su expresión, sobre las emociones que lo acompañan y sobre lo que quiero o intenta expresar. En la altura hablamos de lo que puede ser un tono agudo, central o grave. Intensidad o volumen. Hace referencia a la fuerza y el volumen acentual, lo fuerte o suave de su sonido. Tiempo. Mide el tiempo de duración del sonido y la velocidad que alcanza. Lento, normal, rápido y andante. El timbre. Es la huella digital de la voz. No hay dos iguales. Factores de riesgo. Los principales factores de riesgo se dividen en factores físicos, psicosociales y ambientales. En los físicos encontramos factores como afecciones respiratorias, medicamentos con carga hormonal, intubación respiratoria, afecciones nasales, gripas, infección en amígdalas y faringe. Los factores psicosociales encontramos estados permanentes de ansiedad o estrés, manejo de carácter y psicopatologías. Dentro de los factores ambientales se consideran tabaquismo, cambios bruscos de temperaturas, bebidas muy frías, bebidas muy calientes, ruidos ambientales, alcohol, aire acondicionado y contaminación ambiental. Niveles de la fonación. Nivel respiratorio. De él depende la intensidad o volumen de la voz determinada por la presión y la velocidad con la que se expulsa el aire. Nivel de resonancia. Es el modo en que se propagan las ondas sonoras. Nivel de comando. El cerebro gobierna la puesta en marcha del instrumento vocal y dirige la ejecución de todos los movimientos musculares del mecanismo vocal. Nivel endocrino. Las hormonas ejercen influencia directa sobre las características que tiene la voz en las diferentes etapas de la vida. Nivel auditivo. Nuestra voz representa lo que nuestro oído capta. Cuando recibimos nuestra propia voz, lo hacemos tanto por vía aérea como por vía ósea. El que nos escucha tiene otra imagen auditiva de nuestra voz, ya que la oye por vía aérea solamente. Nivel emisor. El nivel emisor es la laringe y cumple 3 funciones: respiratorio, esfinteriano protectora y su función fonatoria. Las principales patologías de la voz. Nódulos vocales. Los nódulos vocales constituyen uno de los trastornos más comunes en las personas que abusan de su voz. Suelen presentarse con relativa frecuencia en profesores, actores, telefonistas, entrenadores y cantantes. El síntoma más común es la disfonía, ronquera con voz áspera, tendencia a tonos graves y fatiga vocal con el correr del día. Pólipos. Es una patología muy frecuente en los hombres. Son pacientes con disminución de rango tonal, o sea, tono bajo, y ronquera crónica. La voz se puede romper bruscamente. Edema de Reinke. El edema de Reinke ha sido asociado con fumadores y a veces con personas que abusan de su voz. Es bilateral, raramente se observa en una cuerda vocal y ocurre más en varones mayores de 40 años. El paciente refiere disfonía crónica, voz con tono bajo, tanto en el hombre como en la mujer. En algunas ocasiones puede producir obstrucción respiratoria. Las mujeres se quejan de voz masculinizada. Úlcera de contacto o granuloma. Es una patología poco frecuente, producida por una irritación crónica y formación de tejido de granulación en el tercio posterior de la cuerda vocal. Se observa más en pacientes que realizan excesivo esfuerzo para hablar con reflujo gastroesofágico. Por lo general es bilateral
y más común en hombres de 40 a 60 años, consumidores de tabaco y o de alcohol. Son pacientes que tienen molestias para tragar, hablar, sensación de cuerpo extraño, carraspeo por la necesidad de aclarar la voz. El principal síntoma es la fatiga vocal. Hematoma de cuerda vocal. Son lesiones uni o bilaterales que aparecen tras un sangrado procedente de los vasos sanguíneos de la cuerda vocal. Por lo general produce disfonía, principalmente en los tonos agudos. En algunos casos puede ser asintomático. Parálisis de cuerda vocal. La parálisis de las cuerdas vocales es la incapacidad de mover los músculos que controlan las cuerdas vocales. Esta parálisis puede estar producida por trastornos cerebrales como tumores en el cerebro o ataques cerebrovasculares. La causa más frecuente de la parálisis unilateral es la cirugía de cuello, principalmente de tiroides, en la que pueden ocurrir traumatismos como tal. La parálisis de las cuerdas vocales puede afectar al habla, la respiración y la deglución. Pautas para la conservación de la voz. No abuse de la voz. Evite carraspear o toser habitualmente. Para relajar la garganta, procure bostezar, tragar lentamente y beber un poco de agua. Procure no gritar ni producir chillidos. Para llamar la atención, prefiero utilizar otros sonidos como sonar las palmas, oprimir un timbre o soplar con un silbato. Evite hablar de manera prolongada, a grandes distancias y en ambientes descubiertos. Si no es posible hablar en otras circunstancias, aprenda técnicas de proyección vocal. Evite forzar la voz para hablar en un entorno ruidoso, con música de alto volumen, equipos de oficina ruidosos, lugares públicos, autobuses o aviones. Hable más suave, siempre cerca y de frente a la persona a quien se dirige. Si va a hablar en público, espere a que el auditorio esté en silencio. Al hablar ante audiencias numerosas en espacios amplios, utilice amplificación de sonido que le permita manejar una intensidad de su voz cómodamente. Si le gusta cantar, procure no forzar la voz para mantenerse en un registro de este más allá de los límites del tono en que se encuentra cómodo. Evite los hábitos nerviosos que originan abuso vocal al dirigirse a un auditorio, como contener la respiración al hablar rápidamente, hablar con una respiración insuficiente, hablar en un tono bajo y monótono, utilizar rellenos agresivos o de tono bajo, como ah. Procure hablar muy poco mientras practica ejercicio agotador. Evite apretar los dientes, tensionar la mandíbula o la lengua mientras habla. Mantenga separados los dientes superiores e inferiores y deje que la mandíbula se mueva libremente al hablar. No hable más de lo que cada ciclo respiratorio natural se lo permite. Evite decir las últimas palabras de una idea con una potencia respiratoria insuficiente. Hable naturalmente, realizando pausas frecuentes entre las frases para que su organismo pueda respirar de manera natural.